padre Samuel Elías Forero Buitrago, primer decano de la Facultad de Teología, después de la restauración de nuestra facultad. En este momento, una de las preocupaciones de nuestra Facultad de Teología es realmente fundar o dejar los cimientos para hacer una facultad que piense en nuestra realidad, que piense la teología de contexto. Y en mi discurso inaugural de la Facultad de Teología hablaba que hay que generar nuevos espacios teológicos, nuevos lugares donde la reflexión teológica, al lado del nivel universitario, nosotros la podamos poner a dialogar con las demás ciencias. No es una teología simplemente de la tradición, una teología que de pronto se puede tener el temor que nos vamos a anquilosar en fuentes que nosotros hemos traído de la historia. No, justamente con esas fuentes es que podemos reflexionar. Este libro que muy pronto va a aparecer y que va a fortalecer realmente esa reflexión sobre la hermenéutica analógica, la filosofía de la religión y la teología fundamental, pues vemos en la descripción que tú bien has hecho, Mauricio, con nuestra facultad, de generar un puente también entre la filosofía y la teología. Y este libro hace ese puente de un seminario al inicio de nuestra restauración de Facultad de Teología. Por eso, con todo el cariño que tú tienes en esta casa de estudios, en esta facultad, pues queremos agradecerte, decirte que seguimos contando contigo, con la presencia dominicana en medio de nuestra Facultad de Teología. Y yo sé que van a venir muchos más dominicos, que vamos a estar en relación, en esa relación de ciencia, de fe, en esa interrelación de disciplinas de la ciencia para poner a dialogar a la teología. Mauricio, pues muy contento que tú estés en medio de nosotros. Yo también. Y realmente esta facultad promete porque hay mucha gente que nos está apoyando. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hola, soy Mauricio Beuchot, filósofo y teólogo dominico de México, y tengo el agrado de presentar el libro que va a dar inicio a una colección muy interesante, por la cual felicito a la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás, aquí de Bogotá, de Colombia. Es la colección Studiositas Theologica. Recordamos que Santo Tomás contraponía la Curiositas y la Studiositas. La Curiositas en la Suma Teológica es el afán de novedades, el afán de cosas vanas, de enterarse por enterarse. En cambio, la Studiositas es la virtud del intelectual, es la virtud que nos lleva a profundizar, no a divagar como en la curiosidad, sino a profundizar y a encontrar cada vez más las raíces de la verdad. En este libro, que se titula Hermenéutica analógica, filosofía de la religión y teología fundamental, trato de aplicar la hermenéutica, que es el instrumento conceptual más reciente en la filosofía, con la noción de analogía de Aristóteles y Santo Tomás, que tanto ha sido aplicada por la orden dominicana en la filosofía y en la teología. En la teología es sumamente importante, porque Santo Tomás construye todo su saber teológico a partir de ese discernimiento que es la analogía. La analogía nos hace pasar de las criaturas a Dios, nos hace comprender a Dios como alguien que es semejante a nosotros, porque nosotros somos semejantes a Él. De Jesucristo se dice que es el ícono o símbolo del Padre, porque es el que nos lo transmite, el que nos hace comprender un poquito, al menos, lo que es Dios. Paso después también en este libro a un teólogo fundamental, más bien místico, que fue el maestro Eckhart. Él también utilizó a su modo la noción de analogía,
una analogía que era más distinción para contraponer las criaturas al Creador. Él llegaba a decir que las criaturas de alguna manera no son, y Dios es el que sí es. Y por eso también ahí hay una aplicación de la analogía, más según San Alberto Magno que Santo Tomás. También tomo otros paradigmas de la orden dominicana, como Bartolomé de las Casas, como Schillebeeckx. Hago también una pequeña incursión en la teología de la liberación, porque también fue usada la misma analogía, solo que allí se le llamaba analéctica, porque era la analogía empotrada en la dialéctica, o si se prefiere, la analogía dinamizando de otra manera diferente la dialéctica misma. También la noción de símbolo, porque tanto para la teología como para la mística, para la teología espiritual, la noción de símbolo, que es sumamente analógica, tiene una gran importancia. Yo creo que también es importante, y eso me dediqué un poquito a hacerlo, lo que ha sido la analogía en la historia de la teología de la orden, hasta llegar a un gran teólogo que hubo en la Universidad de Friburgo de Suiza, que fue Jean Hervé Nicolas, que tiene un libro, Dios conocido como desconocido, Dieu connu comme inconnu, porque siempre Dios nos va a quedar en el misterio, en la lejanía de la profundidad, pero no en una oscuridad completa. Y es lo que Santo Tomás, San Alberto y Eckhart nos enseñan que se logra aplicando atinadamente la analogicidad. Por eso desemboco también en lo que sería una teología hermenéutica, una teología como la que pidió el gran teólogo nuestro Schillebeeckx, pero también recordando lo que él decía, sin perder el contacto con la ontología. De acuerdo, no una teología sustancialista, pero sí una teología ontológica. Una teología hermenéutica, de acuerdo, pero que recupere lo más esencial de lo que nos enseñó Santo Tomás. Esa parte, esa base, esa fundamentación ontológica que nos da el conocimiento de Dios. Y también, finalmente, abordo la noción de imaginario en la propia teología, que desemboca en el gran pensador Girard. Él, con la noción de mímesis, ha hecho una gran aportación, porque nos da la captación de que la analogía no nada más sirve para entender teológicamente a Dios, sino para comprender teológicamente al prójimo, al otro, porque es nuestro semejante, nuestro análogo. Por eso hacemos una mímesis social. En nuestro imaginario social buscamos siempre la aproximación, la asimilación o la semejanza con el otro. Es lo que nos permite amarlo, pero también, cuidado, odiarlo, por la rivalidad, por la violencia en la religión, por el chivo expiatorio, por todo lo que hace que al querernos asemejar al otro, nos cause también envidia, celo, etc. Nos lleva a una actitud no de rivalidad, no de violencia sagrada, sino de aceptación del otro. Y yo creo que esto nos hace redondear lo que ahora necesitamos como teología fundamental, es decir, como fundamentos de pensamiento para hacer teología significativa para el hombre de hoy. Hay algo más que me gustaría puntualizar. En esto que llamamos tardomodernidad o posmodernidad, hay un resurgimiento del interés por lo religioso. Tenemos una oportunidad, tenemos ahí un espacio para poder presentar nuestro mensaje. Ha habido un resurgimiento de la religiosidad en la posmodernidad. Ya simplemente lo que dice Derrida acerca de la religión, Eugenio Trías, que también dice que necesitamos ahora nuevamente el ámbito de lo religioso. Y Gianni Bátimo, que incluso vuelve al catolicismo a su manera, pero se replantea nuevamente los valores y los conceptos
del catolicismo. Y en diálogo con él, yo he encontrado, me ha ayudado a encontrar en la misma hermenéutica un instrumento poderoso para comprender al menos un poco el misterio de Dios. Por eso, una hermenéutica analógica aplicada a la filosofía de la religión y la teología fundamental, que yo creo que nos compete mucho en la orden dominicana, porque tenemos ese gran tesoro que nos legaron nuestros primeros maestros, como San Alberto, Santo Tomás y el maestro Eckhart, que es el concepto de analogía.